Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Historia con Eric, espero que estén muy bien. En este video hablaremos sobre la década de 1820 en Argentina, que fue una década muy convulsionada, fue una de las décadas claves que fueron las que dieron el puntapié inicial de formación de nuestra querida patria, nuestro querido concepto de nación. Si les gusta el contenido, recuerden like, comentario y suscripción. En la parte de abajo dejen lo que les parece el contenido. Recuerden recomendarlo a otras personas para que lo sigan a este canal. Trataré de subir un video largo y un video corto intercalados en la misma hora para tener un poco más de contenido que el último mes más o menos. Así que espero que lo aprovechen y que lo apoyen con muchas ganas, ¿vale? Arrancamos con el video. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de la Flor. Y al meternos los laureles que supimos conseguir. Para entender lo que hace a la década del 20 del siglo XIX en Argentina, debemos irnos unos pocos años atrás, más o menos 1814-1815, a través de tres grandes hitos para entender este proceso. Primero, el caldo de cultivo de la década del 20, lo que es la disputa entre centralistas por un lado y autonomistas del otro, unitarios y... La campaña de pacificación que lleva adelante Belgrano, ya moribundo, eso lo vamos a ver después, y la del traslado del Congreso de Tucumán a Buenos Aires en 1819, que va a ser, podemos decir, el clavo en el ataúd del directorio. Vamos a empezar por el orden cronológico. En 1815, la banda oriental se independiza del yugo español, al mismo tiempo que tiene que lidiar con la invasión portuguesa, que va bajando desde el imperio de Portugal, Brasil, Algarve, como era conocido entonces, con el aporte de Braganza y en Río de Janeiro. Al mismo tiempo que en 1816 se independizaba las Provincias Unidas de Río de la Plata en el centro del país por entonces, que era Tucumán. Van a pasar 4 años entre 1816 y 1820 para terminar de expulsar a Artigas del plano político. Incluso San Martín dijo: no desenvainaré mi espada contra mis hermanos americanos, que incluso lo llamaba mi paisano querido en sus cartas. Cuestiones que fueron clavando uno por uno los clavos en el ataúd del directorio. Después está la campaña de pacificación, la primera que se tenga registro en cuanto a lo que podemos decir como concepto de país independiente, porque el concepto de Argentina va a ser muy posterior a este proceso, a este periodo, podemos decir. Esta campaña de pacificación, encabezada por Belgrano en 1820, después de ser liberado de la prisión que le metió con un engrillamiento e empeoramiento de su estado de salud, el gobernador de Tucumán, 3 veces gobernador de Tucumán, Bernabé Araoz, valiente de su amigo La Madrid. Cuestiones que terminarán por delimitar que Belgrano ya no estaba capacitado para encabezar ningún tipo de ejército y terminará volviendo a Buenos Aires en aquel enero y febrero de 1820 a cumplir sus últimos meses de vida. Constitución y Congreso. Esto parece como si fuera una, podemos decirlo así, una intersección de la capital federal, pero tiene mucho que ver el juego de palabras con las calles para contextualizar esto. ¿Qué pasa? Durante el directorio de Porredón, Dorrego es exiliado, que va a tener, a partir de 1820 va a ocupar un rol central Dorrego, ya lo vamos a ver. Pero en 1819, Pueyrredón traslada el Congreso que había sancionado la independencia en Tucumán a Buenos Aires para intentar legitimarse en el poder y poder ampliar el poder del directorio a través de una constitución marcadamente centralista que claramente no se le pidió permiso a ninguna de las provincias para llevarlo adelante, y terminó siendo el caldo de cultivo para lo que fue la derrota en Cepeda el 1 de febrero de 1820 en, podemos decir, hablando mal y pronto, en 15 minutos. Fue una batalla muy rápida, muy fugaz, que fue una de las batallas más trascendentales de la historia argentina, al igual que la Cepeda de 1859, para que se den una idea, porque hay algo que ustedes por ahí no lo saben,
yo se los cuento por buena gente que soy, hubo 2 batallas de Cepeda y hubo 2 batallas de Pavón. 2 batallas de Cepeda, la de 1820 y la de 1859, y la otra batalla de Pavón que no está documentada fue la que pierde Dorrego en 1820. Así que vamos metiendo algún que otro detalle. Así que continuemos con el siguiente tópico. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Para empezar este tópico vengo a proponerles un debate historiográfico para pensarlo más bien a la hora de nosotros estudiantes de profesorado dar clases de tercer año sobre 1820. Según la historiografía oficial, lo que conocemos como 1820 es el año de la anarquía del año 20. Podemos pensarlo desde otra óptica, podemos decir año de introspección o de autonomías provinciales. Introspección podemos encararlo de la manera de, una vez caído el poder central, las provincias miran hacia adentro y empiezan a redefinir su modelo político autónomo para consolidar un modelo político federal. Después, periodo de autonomías provinciales es algo que, bueno, en la tele se viene hablando de vez en cuando y tal, y sería muy bueno que se encare por ese lado, porque por ahí decir anarquía hay que explicar el concepto de Estado y por ahí es más denso de prepararlo. Es una sugerencia o un debate que por supuesto voy a estar leyendo en los comentarios o en las respuestas a este video. Cuestión, ¿en qué consistió el año 1820? Bueno, dijimos Cepeda, ¿no? Cepeda fue el fin del periodo de centralismo porteño / directorio. A lo largo de ese año pasarán diferentes gobernadores, diferentes estilos de gobierno. Por ejemplo, el día de la muerte de Belgrano asumen Soler, Ramos Mejía y el Cabildo la gobernación conjunta, que al día siguiente se lo designa Dorrego, quien gana realmente en la batalla de Gamonal y pierde en San Nicolás y Pavón, lo cual termina consolidando a Martín Rodríguez como gobernador, que nunca fue Martín Rodríguez un militar estelar, sino que solamente se acomodó por interés, que fue quien termina desterrando a la figura de Dorrego y termina consolidando una extensa gobernación que durará hasta 1824, no casualmente el año donde se convoca el Congreso Constituyente, que ya iremos a eso. En el camino, en esos 4 años, hay diferentes pactos entre las autoridades provinciales, llámese Tratado del Pilar, Tratado de Venegas, Tratado del Cuadrilátero. Son tratados que van consolidando lo que la Constitución en el preámbulo llama los pactos preexistentes. La Constitución Nacional de 1853, aquella inspirada en la Constitución norteamericana y en las bases de Alberdi, menciona los pactos preexistentes, pero a la práctica no los lleva adelante. En estos diferentes pactos se van tejiendo alianzas, se van consolidando, por ejemplo, la figura de Rosas en el Tratado de Venegas, donde le entrega a López 3.500 cabezas de ganado y propone una amistad política entre Santa Fe y Buenos Aires, dejando afuera a Pancho Ramírez. El Tratado del Pilar también, que López y Ramírez pactan con Zarratea y lo dejan de afuera de la conversación Artigas, obligándolo a exiliarse. Después hay otra cuestión que viene muy de la mano con esto, que es la cuestión del indio. Que bueno, ya en 1810 se quiso intentar integrar al indio, al indio, por así decir, como concepto, no como práctica peyorativa, cabe mencionar. El nativo americano había querido ser incluido en la sociedad de 1810, pero a medida que fueron muriendo los revolucionarios, esa idea se fue desterrando a poco, hasta que entre 1820 y 1885 se producirán sistemáticas campañas de exterminación del indio, y hay una puntualmente en este periodo que fue fundamental para entender las relaciones de poder, que fue el Gran Malón de 1823, que el gobernador Rodríguez, seleccionado por el ministro de gobierno Bernardino Rivadavia, quien había vuelto de Europa mamando
las ideas europeizantes, decidió atacar, y con eso se rompió la relación entre el mismo Rosas y el mismo Rodríguez, dando a entender que la feliz experiencia ya se había acabado. Y ahora, hablando de esto, la feliz experiencia tiene que ver con el Partido del Orden, porque el Partido del Orden es el que lleva a la gobernación a Rodríguez, y a su vez a Rivadavia y a Manuel José García, quiero decir, que fueron los que en esa década de 1820 se consolidaron en el poder. Hasta entonces, lo que eran Rivadavia y Manuel José García no eran muy importantes en el esquema de poder, aunque ya estaban tejiendo sus alianzas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en la biografía de Belgrano dije que Belgrano y Rivadavia fueron enviados a Europa como un mal menor? Bueno, mientras Belgrano vuelve en 1816 para participar del debate sobre la independencia, en 1816 hasta 1821, Rivadavia se queda en Europa haciendo amistades con Jeremy Bentham, con David Ricardo, que fueron los mentores del proceso económico de Rivadavia, que por supuesto esa ciudad de Buenos Aires rural de 1821, Rivadavia quería hacerla la Londres de América, y por eso es que en ese periodo se produce la modernización de Buenos Aires con la UBA y las diferentes modernizaciones que hace Rivadavia de la ciudad. Ahora sí, vamos con el siguiente tópico. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Ahora bien, una vez consolidado el orden interno dentro de la provincia de Buenos Aires, porque entonces la Reina de Plata, como se la conocerá después a Buenos Aires, decide plegarse sobre sí misma y consolidar un poder interno que planea, a partir de 1824, extrapolarlo al resto del país, de manera de que no tengan forma de escapar del yugo del nuevo poder central, ahora devenido en un gobierno unitario, y su contrapartida, los federales, que ya a partir del Congreso de 1824 se consolidará como forma de gobierno incipiente. Esto quiere decir que primero se produce un importante bagaje legislativo con diferentes leyes. Por ejemplo, la ley fundamental que consolida el Congreso Constituyente, que al principio incorpora a las provincias en manera de carácter consultivo, no imponiendo nada. La ley de capital del Estado, que dividía la capital, la provincia en dos, una con capital en San Nicolás y la otra con capital en Chascomús. La ley de presidencia, que creaba el cargo permanente de la presidencia de la República. Y todo ese bagaje legislativo terminará consolidando el incipiente Estado nacional no moderno, pero sí un Estado nacional que será impuesto al resto de las provincias. Al mismo tiempo se firma un tratado de libre comercio con Inglaterra en 1825, en medio del proceso del Congreso y la Guerra del Brasil, que derivará en el acuerdo con la Baring Brothers, que si quieren hacemos un video aparte, porque tengo ahí planeado hacer algo de la historia de la deuda. Para el que le interese lo voy a tener anotado, por eso es que no voy a decir nada de la Baring a esta altura. Y ahora sí, nos centramos en la presidencia efímera de Rivadavia, tejida desde 1824, por lo menos desde el Congreso Constituyente, la ley fundamental, ley de capital del Estado, ley de presidencia y ley de enfiteusis, que me la estoy olvidando, la ley de enfiteusis, que entregaba en arriendo público grandes porciones de tierra para hacer frente a los compromisos adquiridos con la banca Baring. Esta presidencia duró desde marzo de 1826 hasta el 27 de junio de 1827, que en el camino, con sanción de la Constitución de 1826 de por medio, Rosas consolidará su poder. Dorrego también se convertirá en enemigo de Rivadavia. Incluso el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno,
Los ganaderos, los religiosos, los banqueros, todos se pusieron en contra de Rivadavia hasta que lo obligaron a renunciar. E incluso ¿qué hace el tipo? Con su total descaro, de esos 570.000 libras que habían llegado en físico y de esas 430.000 libras que habían llegado en letras de cambio y casas comerciales británicas, gasta 60.000 libras del empréstito para solventar gastos, representación diplomática, después de renunciar a la presidencia. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó una vez eyectado Rivadavia del poder. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Como diría Piña, ¿y con el amigo Rivadavia qué? Bueno, nos dejó un estado provincial en ruinas, crisis financiera, endeudamiento, bloqueo y una guerra ganada, que era la de Brasil, que se estaba perdiendo en la mesa de negociaciones. ¿Por qué? Porque Manuel José García, el segundo mayor traidor de la historia argentina, le entrega la banda oriental al Brasil como parte de rendición, por así decir. Dorrego negocia Dorrego, quien asume en agosto del 27 a hacerse cargo de ese muerto político en medio de un periodo de guerra civil producido por la caída de Rivadavia. También se hace cargo de las negociaciones con el Brasil en mejores términos que Rivadavia y García. Esto va a levantar una polvareda entre los sectores unitarios, que eran los que estaban haciendo la guerra en la banda oriental, en Ituzaingó, en Paysandú, quienes en diciembre de 1828, puntualmente el 1 de diciembre, aleccionados por el líder unitario de la ciudad de Buenos Aires, llamado Julián II Agüero, invisten a Lavalle como el gobernador más fino de Buenos Aires en una reunión que tenía que asistir con sombrero de copa o galera y levantarla a mano alzada. Yo quiero a Lavalle como gobernador. Este performance político, por así decir, porque no se me ocurre otra palabra, fue el que le dio la legitimidad suficiente a Lavalle para encarar a Dorrego. ¿Qué hace Dorrego una vez viendo que esto se está desmadrando? Le pide ayuda a Rosas y a López, quienes le dicen que no abandone la ciudad porque van a ir ellos a combatir con Lavalle. Dorrego desobedece esta determinación de Rosas y López y decide ir a enfrentar a Lavalle, quien lo termina aprisionando en un proceso absolutamente burdo y nocivo para la patria. Salvador María del Carril le supone inventar un juicio para justificar el asesinato de Dorrego, que después del Carril será premiado con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia con Mitre. O sea, todo queda entre unitarios. Incluso, citando un poco a Lavalle, dirá: la historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido o no morir. Hasta ese punto lleva el crimen político a una esfera muy, muy elevada. Tanto que lo veremos en capítulos posteriores de acontecimientos históricos. Lavalle cargará con el San Benito, con el fantasma de Dorrego, hasta aquel 9 de octubre de 1841, cuando se termina la campaña de 3 años de persecución de parte de Oribe desde Uruguay hasta Humahuaca. Así que imagínense. Lavalle, en medio de ese proceso de legalización o legitimación de su poder, busca en la figura de San Martín un apoyo político. San Martín se había ido exiliado, humillado por Rivadavia en 1823, quien no le dejó ver a su mujer María Remedios de Escalada muy enferma de tuberculosis, y vuelve en 1829 a la Argentina. Lavalle quiere que se ponga al mando del poder de la provincia de Buenos Aires, pero con mucha humildad dice: yo prefiero no desenvainar mi espada contra mis hermanos americanos. Con una humildad y una tristeza enorme, con la cabeza agacha, decide volverse a Francia, que allá morirá siendo visitado por muchos americanos y muchos argentinos hasta su muerte en 1850. En el periodo de 1828 y 1829, Rosas y Lavalle tienen contiendas. Por ejemplo, una de ellas, la más importante, en Puente de Márquez, que los aliados
López y Rosas lo derrotan. Se firman 2 pactos, el pacto de Cañuelas y el pacto de Barracas. En el de Cañuelas se elige como candidato a 2 aguas, como candidato interino a la gobernación a Juan José Viamonte, que al poco tiempo termina renunciando para dejarle poder a Rosas. El 6 de diciembre de 1829 convierte a Dorrego el 14 de diciembre de 1829 como un mártir, que será el puntapié para atacar al peligro unitario con las famosas campañas de Paz y la Madrid, que por supuesto ya veremos en próximos videos.